Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Nuestro título del mensaje para este día es Libres de condenación. Amén. ¿Cuántos libres de condenación hay aquí en esta iglesia? Alabe al Señor porque el Señor le ha hecho libre. Hay una hermosa porción, hermanos, en Romanos capítulo 8 y estaremos del versículo 1 hasta el versículo 4 bajo este título, Libres de condenación. El que lo vaya encontrando se pone de pie y lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Qué hermosas palabras de vida. Pidamos a Dios, hermanos, la unción del Espíritu Santo para poder explicar estos versículos. Señor, te doy gracias por este privilegio que tú me das, Señor, de predicar tu palabra. Señor, de nosotros mismos nada podemos, pero contigo somos más que bendecidos. Somos más, Señor, suficientes, porque tú nos das la gracia, nos das el poder. Por eso en este momento, Señor, llego ante tu presencia, al trono de la gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pedirte bendición para este mensaje, que sea de edificación, que sea de crecimiento espiritual, que sea, Señor, para que nos agarremos más de la libertad en que tú nos has dado, Señor, y estimemos en nuestros corazones la gran obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Padre, que esta palabra sea recibida en los corazones y que vivamos a través de ella y que todos juntos, Señor, caminemos en estos caminos santos y divinos que tú nos has marcado a través de tu palabra, Señor. Dejamos este mensaje bajo la dirección de tu Espíritu y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En estos tiempos no se quiere hablar mucho del pecado, pero realmente, hermanos, todos los males que hay sobre la tierra vinieron del pecado. Desde que Adán pecó, hermanos, y desde que Caín mató a Abel, hermanos, esto no ha parado ni va a parar, porque el diablo anda haciendo de las suyas. Entonces el pecado es el que ha causado todos los males que hay en esta tierra. Y el pecado, mis amados hermanos, tiene una potencia, tiene un poder que el hombre no lo puede controlar. La gente quiere controlarlo a través de la voluntad humana. Dice, pues yo puedo apartarme del pecado porque yo soy fuerte de voluntad, dice, ¿verdad? Pero siempre es vencido, porque, hermanos, el pecado es más fuerte que los hombres. También, hermanos, en el tiempo antiguo Dios dio una ley, y esa ley era para que se apartaran del pecado. Pero ¿qué resultó? La ley, hermanos, vino y nadie pudo cumplirla. ¿Qué le parece? Nadie pudo cumplirla porque estaba, hermanos, bastante estricta. Estaba, hermanos, la flaqueza de la carne no dejaba que los israelitas pudieran estar a cuentas con el Señor, cumpliendo los mandamientos que el Señor le había explicado y le había dado en el monte Sinaí. Entonces, para entender esta hermosa porción, podemos ver el efecto que hizo la ley allá en los tiempos antiguos en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que por tener la ley,
ellos podían perfeccionarse, pero la Biblia dice que nadie antiguamente se pudo perfeccionar con la ley. Quedó manifestado que el justo por fe vivirá. Amén. Con la justicia de Dios, hermano, ahí sí podemos entrar nosotros. Vea usted, el versículo 8 está, hermano, ligado al capítulo 7. El capítulo 8 está ligado con el capítulo 7, porque vea, aquí nos presenta cuál era la situación de los que estaban bajo la ley. Aquí nos dice la palabra, comenzando del capítulo 7, desde el 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está explicando el apóstol San Pablo lo que hizo la ley en los hijos de Israel. Y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Estamos oyendo, hermanos? En nuestra carne no mora el bien. Por eso tenemos que pelear contra la carne y no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Y luego dice la palabra, y dice: porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama Pablo y dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vienen muchos que estudian este capítulo, muchos creyentes, y dicen, bueno, ya ve que no se puede, dice, entonces yo sirvo con la mente, sirvo a Dios, dice, pero con la carne sirvo al pecado. Y entonces siguen viviendo en pecado, esclavizados del pecado, y agarran esta porción diciendo, es que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago, lo dice Pablo. Y que no nos podemos liberar. Pero hermanos, no nos podemos quedar en el capítulo 7, tenemos que pasar al 8, porque en el 7 nos está hablando de la debilidad de la ley. Con la ley no se podía vencer el pecado, pero ya en el 8 ya no es la ley. Ahora dice, ahora pues, o sea, lo pasado allá no pudieron. Estaban débiles en la carne, la ley no los pudo apartar del pecado, pero ahora es a saber, el tiempo de Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos están oyendo en este día, hermanos? Aquí es donde se quedan muchos, allá se quedan en el 7 y dicen, no, pues aquí seguimos en pecado porque aquí dice que no se puede. Que aunque querramos, el cuerpo siempre va a buscar el pecado. Pero ya cuando entramos al 7, viene un poder que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas en esta iglesia son de Cristo Jesús? ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? ¿Cuántos están con Cristo? ¿Cuántos están siguiendo sus pasos? El que esté siguiendo los pasos del Señor, el que se ha bautizado, el que ha aceptado su nombre y está fiel al Señor, no hay ninguna condenación, porque el Señor quitó la condenación de nosotros. Aleluya. Entonces, mis hermanos, aclaremos lo que es una condenación. ¿Qué es la condenación?
tanto que se habla de la condenación, que el Señor nos libre de la condenación. La condenación, hermano, es cuando la persona es puesta en un lugar que no puede salir. Ahí tiene usted cuando una persona la llevan a los tribunales por haber cometido un crimen y dice, lo condenaron. ¿A qué lo condenaron? A pasar 50 años en la cárcel. Ahí no puede salir, está preso. Y aunque quiera, ahí está encerrado. A un animal que lo cogen de la montaña y lo ponen en una jaula, está condenado a esa jaula y no puede salir. Aunque él quiera, no puede salir. Y por muy bravo que sea, puede ser un león, puede ser un tigre, puede ser un elefante, pero la caja donde está metido es más fuerte que él y no puede salir de ahí. Así esa era la condición de los creyentes antes que viniera el Señor. El diablo nos había metido en cárceles de pecado y no podíamos salir de ahí. Estábamos presos en la inmundicia del pecado, pero gloria a Dios que un día vino el libertador, que nuestro Señor Jesucristo agarró la llave, abrió esa cárcel y nos sacó y ahora somos libres en el camino del Señor. Nos sacó de esa cárcel, nos sacó de esa jaula, nos sacó de la condenación y ahora ya no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que usted siempre manténgase en Cristo Jesús, porque si no se mantiene, lo vuelven a llevar allá, hermano, a la condenación. Lo vuelven a llevar a la jaula donde usted estaba. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos volver a ese mundo malvado, a ese mundo malo. Queremos seguir los caminos del Señor. Queremos ser libres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vienen unas doctrinas que vienen enseñando, que le dicen al hermano, hermano, bueno, usted ya aceptó al Señor, usted ya se bautizó, pero todavía hay unos residuos por ahí. Si algún brujo le hizo un trabajito por ahí, entonces eso todavía no se ha quitado. Usted tiene que ir a un encuentro y tiene que estar ahí hasta que usted sea limpiado de esa maldición que le echaron. Y entonces muchos creyentes creen que aunque aceptaron a Cristo y aunque se bautizaron, todavía esas maldades todavía les pertenecen a ellos y que todavía les causan daño. Yo les voy a decir en esta hora que el Señor nos dice en su palabra que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. El Evangelio es poderoso y usted no tiene necesidad de andar haciendo ejercicios de ninguna clase. El día que usted invocó el nombre del Señor Jesús, todas las cadenas se rompieron y usted es libre en el camino del Señor. Es libre del pecado, es libre de la condenación, es libre de la ira que vendrá. Usted está apuntado en el libro de la vida. Ay, hermanos, qué precioso es entender esto. Por eso aquí me dice, ninguna condenación. Dice que otros vienen con una doctrina diciendo de los pecados generacionales, que como mi abuelo fue borracho y entonces mi papá fue borracho y que yo, pues, aunque haya llegado al Evangelio, voy a caer en la borrachera otra vez, porque eso ya viene de una cosa de generación, un gene que viene ahí, hermanos, y entonces se lo llevan al cliente allá a hacerle un tratamiento para quitarle esa maldición generacional. Hermano, no se confunda, desde que usted invocó el nombre del Señor, esa generación se terminó, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermanos. No somos de la generación pasada. Me acuerdo de un hermano americano predicador, contaba el hermano que él venía de una familia, hermano, que todos morían del corazón y que todos padecían del corazón, que era como un gen que había venido por generación y generación. Pero este varón llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entró en el camino del Señor, y dice que su corazón no le fallaba para nada. Amén. Y cuando llegaba donde la familia le dije, ¿y no sientes nada? ¿No te palpita demasiado? No le digo, ¿y qué será? Pues toda la familia padece el corazón. ¿Y por qué vos no padeces? Es que yo ya no soy de esta familia, yo soy de la familia de Jesús. Y los de Jesús somos nuevas criaturas. No traemos enfermedades de que habían antes, ni que vienen por generación o que vienen por genes que vienen en la persona. No, somos nuevas
Cristo, hermano, era poderoso, Dios nos ha dado el poder a nosotros. Somos coherederos de las grandezas de Dios. No hay ninguna condenación, hermanos. El que está en Cristo, desde que aceptó a Cristo, hermanos, ahora si usted no pone el pie firme, pues ahí va a estar flaqueando, flaquea de un lado y flaquea del otro, pero es que no se ha firmado en los caminos del Señor. Afírmese en los caminos del Señor y verá si no el diablo no sale corriendo, porque usted ha recibido poder de parte de Dios para echar fuera demonios, echar fuera enfermedades, echar fuera toda cosa, hasta los venenos, dice la palabra, beberán cosas mortíferas y no les dañará. Estamos, hermanos, que los creyentes estamos asegurados. Por eso en esta pandemia usted, hermano, siéntese seguro que el Señor lo va a librar, porque el Señor es poderoso. Pero si le falta la fe, le puede hundir. Mejor asegúrese con la fe del Señor para que el Señor lo saque al otro lado de este túnel. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor, hermanos? No se está hablando bien claro la palabra, hermano. Dice, ahora pues, ninguna. ¿Entienden ustedes lo que es ninguna? Ahí las que se inventen, es de más, hermanos. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Habrá gente aquí que está con Cristo Jesús? Yo me apunto con Jesús, hermano. Yo me pongo en esa lista. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Pero hace una advertencia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, no está tan fácil tampoco, ¿verdad? Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? El que anda conforme a la carne, pues le da, hermanos, los deseos a la carne de lo que ella quiere. ¿Y qué es lo que la carne quiere? La carne quiere lo malo. Eso es lo que quiere la carne. Dice que los frutos de la carne son pleitos, celos, iras y contiendas, borracheras, enemistades, banqueteo. Todo eso es lo que desea la carne. Y el que anda en esas cosas está viviendo en la carne. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, esperanza y caridad. Y usted debe de caminar en esos caminos, en los caminos de santidad. Amén. Y entonces, hermanos, usted está libre, pero tiene que andar en el Espíritu, porque aquí me dice, los que no andan conforme la carne, más conforme el Espíritu. Fíjese que en la Biblia hay promesas y muchas veces la gente se las agarra, dice, esta promesa es para mí, dice, y me la agarro, dice el hermano y la hermana, agarro esa promesa, pero no se fija que esa promesa tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, allá dice David, mozo fui, dice, y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces dice el creyente, me agarro esta promesa, nunca jamás mi familia va a pedir comida, nunca jamás me va a faltar nada. Pero es que ayer la promesa dice que el justo. ¿Es justo usted? Si no es justo, no le cae la promesa. ¿Y cómo nos justificamos? El Señor dice que Él nos justificó para que nosotros seamos agradables ante la presencia del Señor. Usted tiene que agradar al Señor para que las promesas se hagan realidad en nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es preciosa. No solamente nos va a regalar así promesas regaladas, no. Él siempre pone, hermanos, sus requisitos. Allá dice, hermanos, será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, dice, todos los mandamientos que Jehová tu Dios te ha mandado, entonces, dice, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será tu cosa de amasar y bendito serás la cría de tus vacas, el fruto de tu vientre, todo será bendito, pero hay que atender la palabra del Señor y caminar en los caminos del Señor para que esas promesas sean fieles y verdaderas en nuestra vida cristiana. Aleluya. Entonces, hermanos, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, pero los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hermanos,
el mundo vive satisfaciendo los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las tentaciones de Satanás, siguiendo la influencia del mundo. Quiero decirles que los que están en Cristo ya no están para el mundo, nosotros estamos para servir al Señor y no haremos caso de los deseos de la carne ni de la influencia de Satanás. Nosotros vemos al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y mientras vayamos viendo a ese Cordero Santo, hermanos, las promesas serán fieles y verdaderas. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ser libres siendo que tenemos debilidad en la carne? Aquí me dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos carísimos, nadie podrá salir del pecado si no es con el poder de Dios. Porque el pecado es una fuerza tan grande que el hombre no la puede dominar. Pero para eso el Señor mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos hace que caminemos rectos ante la presencia del Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Qué precioso, hermano. Dios mandó al Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús para que nos librase de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire usted que lo que hizo Dios, fíjese que dice, por lo cual lo que era imposible para la ley. La ley, hermanos, era bien imposible, lo consideraban una cosa imposible cumplir toda la ley. Y ahí se habían quedado, pues, como dicen la gente, no, nadie es perfecto, dice. No, nadie cumple, dice. Nadie está recto. Así habla la gente. Y entonces en los tiempos de los israelitas, así pensaba, esa ley pues no se puede cumplir. Y entonces ellos seguían en los deseos de la carne, seguían en sus maldades, en la idolatría, en todas las cosas malas, ahí estaban ellos. Pero entonces, ¿saben lo que hizo Dios? Mandó a uno para que la cumpliera completa, para que así, hermanos, se den cuenta que sí se puede. Aleluya. Dios mandó a su Hijo en forma de carne para cumplir toda la ley y dar testimonio que sí se puede vivir sin pecado. Aleluya. Hermanos, por eso hasta en las escuelas, fíjese que en las escuelas, si, hermanos, está bien difícil el examen, pero si uno, aunque sea uno de la clase, sacó 100, bueno, dice, aquí está la prueba de que sí se puede. Amén. Entonces así estamos nosotros, hermanos. Pero no es de nosotros mismos. El Señor nos ha dado la fuerza. Mucha gente dice que no se puede vivir en el Evangelio, que es muy difícil, que es muy, hermanos, estricto. Aquí estamos la prueba de nosotros. Nosotros no nos sentimos estrictos. Nosotros no nos sentimos estrechos. Nosotros sentimos la bendición del Señor. Estamos contentos de estar en los caminos de Dios. Amén. Entonces el Señor nos enseñó que Él vino a esta tierra para demostrar que sí se puede vivir en santidad. Y Él dijo, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén. El Señor quiere santos, hermanos. Él quiere limpios. Él quiere que nosotros caminemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y el 4 me dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, hermanos, ya no te fijas en los defectos de tu hermano. No te fijas, hermano, en cosas frívolas, porque habemos algunos, hermanos, que una cosita ya nos entristece y ya nos resfría en el Evangelio. Cuando estamos verdaderamente entregados
servimos al Señor, y cuando el Espíritu Santo está posesionado en nosotros y estamos viviendo el Espíritu, hermanos, nosotros estamos en el Señor y sentimos la gloria del Señor en cada uno de nuestros hermanos, y podemos convivir con ellos porque el Señor nos ha dado la bendición de vivir comunalmente con nuestros hermanos. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese con nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este mundo, hermanos, las cosas que vemos en estos tiempos es fruto de la carne. Cuando la gente, hermano, no quiere servir al Señor, sino darle gusto a la carne. Mire las cosas espirituales y vea las cosas del mundo. Allá en el mundo, hermano, cuando van a un baile, ¿qué dice la gente? Bueno, dice, vamos a bailar, y entonces ahí no hay hora, hermanos, ahí, ¿y a qué hora te vas a ir? Bueno, hasta que aguante el cuerpo, dice, ¿verdad? Ahí está, hermano, porque la puerta del mal, la puerta del pecado es ancha, y muchos van por él. Ahorita mismo usted va a un bar, está lleno de carros, aunque haya pandemia, hermano, los nightclubs están llenos, pero mire la iglesia, estamos poquitos. ¿Por qué? Porque el camino es estrecho, es puerta estrecha, pero este lleva a la vida eterna. Y un día el Señor te dirá, venid benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Entonces no desmayemos en la obra, hermanos, del Señor. Siempre, hermanos, la iglesia va a ser minoría, pero esos poquitos, hermanos, son poquitos pero buenos, hermanos. Son así como los marines, dicen que son poquitos pero buenos. Así son los creyentes, hermanos. No son muchos, pero sí son buenos, porque son firmes en los caminos del Señor. Hasta este día, hermanos, estamos siempre firmes de seguir al Señor, pase lo que pase y venga lo que venga. Aunque vengan virus y aunque vengan tempestades, la iglesia sigue hacia adelante, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Fíjense, hermano, que cuando nosotros andamos conforme a la carne, nuestros problemas los vemos así grandotes, hermanos, ¿sí? Amplificados, porque los vemos desde el punto de vista de nuestra carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermanos, las cosas no las vemos con los ojos nuestros, las vemos con los ojos de Dios. Miren los patriarcas antiguos, hermanos. Allá tenemos a Abraham, un hombre que ya tenía 100 años. Y una mujer que ya tenía 90 años, y viene Dios y le promete que va a tener un hijo. Imagínese usted. Entonces, cuando él estaba en espíritu, recibió la promesa. Pero al ver la realidad, hermanos, pues se trata de un viejo y de una viejita. Y que ya, pues, hermanos, ya no se puede. Pero ellos, dice la palabra, que se sostuvieron en la fe, creyendo que el que les había prometido era verdadero. Aleluya. ¿Y qué sucedió? La promesa se cumplió al pie de la letra, porque andaban en el Espíritu y no andaban conforme a la carne. Conforme a la carne, hermanos, muchos hubieran fracasado. Miren, Moisés estaba, hermanos, como príncipe de Faraón para heredar ese gran imperio egipcio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Moisés, siendo ya grande, prefirió, ser sufrido con el pueblo del Señor y no gozar, de deleites temporales de pecado. ¿Y por qué hizo eso Moisés? Porque tenía la vista, puesta en el galardón. Aleluya. Ese hombre andaba en el Espíritu. El que anda en la carne anda viendo las cosas materiales. El del Espíritu anda viendo cómo agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Entonces, hermanos, si vivís en la carne, no vas a durar, hermano. El que anda en la carne se dirige, hermanos, por emociones. Y por eso podremos ver nosotros muchas personas que llegan al Evangelio y son emocionales, bien emocionados con el Evangelio, pero luego después les pasa la emoción, hermanos, y ya otra vez, porque ellos, hermanos, no están completamente en el Espíritu. El que está en el Espíritu tiene convicción, no es emoción, es convicción. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído.
creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Aleluya. De ese calibre de cristianos es lo que el Señor busca. A eso no hay condenación. Para eso, esos caminan en el Espíritu. Hermanos, a veces nosotros pensamos y decimos, ay hermano, viera qué tribulación estoy pasando. Viera, hermano, yo creo que una vez se paró una persona aquí en la iglesia y dijo, hermano, dijo, todos los problemas que ustedes tienen, dijo, cada uno, dijo, la suma de todos, dijo, más otros son los que yo tengo, dijo. Dijo, imagínese usted, hermano. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. El que anda en la carne se ve rodeado de tantas cosas, pero el que anda en el Espíritu sabe que Dios siempre está en control, que Él está sentado en el trono de gloria y que de Él depende nuestra vida, de Él depende nuestro ser, y lo que tenemos y lo que vamos a tener depende de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces, hermanos, no miremos las cosas tal como son, miremoslas con los ojos de la fe. Ah, hermano, cuando vemos las cosas en la fe, las cosas se hacen chiquitas, hermano. El gran problema se hace bien chiquitito porque cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, nos aumenta la fe y podemos nosotros vencer nuestras tribulaciones. Así es que adelante, mis hermanos, para ustedes no hay ninguna condenación, porque todos los que estamos aquí estamos en Cristo. Denle gloria al Señor y que la gracia del Señor sea con todos vosotros en esta noche. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, vamos a ser despedidos. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto que estuvo con nosotros y a todos los hermanos que vinieron en esta noche. Todos bienvenidos, hermanos, nos gozamos mucho de tener a nuestros hermanos en esta noche. Oremos para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra siempre nos alienta. Tu palabra siempre nos abre el camino para seguir adelante, Señor. Nos llena de mucho valor, nos llena de fe, nos llena de esperanza, Señor. Que esa fe que no falte, Señor, que no mengue, sino que sea aumentada. En este día te pedimos más fe. Señor, oramos por los enfermos. Señor, pedimos que tú sanes a los enfermos. Esa joven, Señor, que está allá en California, Señor, que está allá en Los Ángeles, Señor. Te pedimos en este momento que pongas tu divina mano de sanidad sobre esa joven, Señor. Ten misericordia de ella. Ya días que está enferma, Señor, pero yo sé que para ti no hay nada imposible, que para ti, Señor, las cosas que parecen imposibles, para ti todas son imposibles. En esta noche mandamos palabra de sanidad, palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre del Señor. Y todo hermano o hermana que está enfermo, por la sangre de Cristo y por el poder de su palabra, mandamos sanidad a todos los enfermos que han sido reportados en la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, pues tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido curados. Te damos las gracias, Señor, porque tú has oído nuestra oración y veremos, Señor, que tú levantas esos enfermos y los levantas para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado en las vidas de esas personas, Señor. Gloria a tu santo nombre. Tú eres bueno, Señor, para siempre. Es tu misericordia. Despide a tu pueblo en paz en esta noche. Llévalos, Señor, gozoso de regreso a sus hogares y tráelos mañana a las 11:30 de la mañana. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.